su vida, empezaron a llegar visitantes de aquella escuela. Empezaron a llegar gente que quería ver la escuela de Antonio Benalles. Y fue 2 años de todo, hace solo 2 años, cuando el alcalde, que hoy no ha podido venir, Dios saluda, Jesús Viadas, pues colocó en la fachada de la escuela, pues, Escuela Benalles. Y a partir de ese momento se empezó a pensar en hacer algo más, en hacer una asociación. Y que de alguna manera aquel espacio de su escuela, de un maestro que solo pasó 2 años por Bañuelos de Bureba, pero que dejó una gran marca, todo y que también hay 2 generaciones que no han sabido nada del maestro, lo están sabiendo ahora, están conociendo ahora la historia del maestro 80 años después, y siendo de ese pueblo. Están detrás de esta asociación que tiene como objetivo recuperar la escuela, hacer un espacio de memoria hacia este maestro, que también hacia todos los maestros republicanos que fueron represaliados, pero también centrándose en la técnica Frené, la técnica de la imprenta en la escuela, la técnica que de alguna manera intentaba enseñar en libertad. Y la idea es que en un pueblo donde ahora no hay niños, donde los empadronados son mayores, no hay niños empadronados, por la acción, por el entusiasmo de un maestro de hace 80 años, que vuelvan los niños hoy día de la comarca a visitar su escuela. De alguna manera yo pienso que es el mejor homenaje, quizá incluso más grande del homenaje que hace la memoria cuando estos exalumnos de 90 años que casi no se acuerdan no se acuerdan ni de los nombres de sus hermanos, pero sí que tienen muy claro que no olvidarán el nombre de ese maestro que en algún momento les prometió la libertad y les prometió el mar. Simplemente es esto. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, realmente poder explicar esta historia, poder explicar la historia de Antonio Benalles, también es la historia de los otros 135 que se encontraron con él en la fosa. Antonio Benalles es uno más. Podía ser Segundo, podía ser Rafael. De alguna manera a mí me llegó la historia de este maestro porque quería rescatar la historia de un maestro renovador en educación. Pero detrás del maestro están todos los demás, represaliados maestros, represaliados por de alguna manera pensar diferente. En unos momentos donde la educación y el enseñar en libertad era un peligro y era muchas veces era más peligroso un miliciano, mucho más peligroso un maestro que un miliciano. Y aquí quedó patente. Mientras que este documental caminaba, mientras que este documental se pensaba, íbamos mirando 2 documentales. Y recuerdo que por la misma época salieron 2 documentales, uno hecho en Cataluña y otro hecho en la zona de Burgos, Valladolid, León. Uno se llamaba Los maestros catalanes de la guerra al exilio y el que se hacía poniendo foco en esta zona se llamaba La escuela fusilada. De alguna manera muchos maestros pudieron irse con el exilio, tuvieron suerte muchos, padecer los campos de concentración franceses y el exilio, irte de tu tierra, pero en México los acogieron, en México les abrió las puertas para hacer escuelas. Otros no tuvieron esa suerte y fueron asesinados y hasta hoy no podemos pronunciar sus nombres. Simplemente esto, un recuerdo hacia ellos, de aquellas personas que han luchado, como al homenajeado también hoy, para una educación mejor. Gracias. Sí, quiero comentaros que hay ejemplares para el que lo quiera del libro Desenterrando el silencio, un libro de fotoperiodismo, al igual que también quedan algún remanente de los DVDs para aquellos que les interese. Si habéis visto el documental, también existe una exposición, la cual quizá en algún momento podamos traerla también a Valladolid. Él sigue haciendo su labor fotográfica, sus historias, y bueno, pues gracias a ti. Yo sí que quería complementar un poco lo que él ha dicho, que hasta 2010 esta historia no empezó a abrirse y cerrarse un poco. Para mí esta historia a nivel personal empezó en los años 60 y pocos, porque coincide, es un hecho personal, que este pueblecito está cerca del mío. Y yo recuerdo a mi abuela,
pues con mis pocos años, 6, 7 años, de hablarme de un maestro que había sido, que unos decían buen maestro y otros decían que era mal maestro y que lo mataron en la guerra. Jamás se volvió a hablar del tema hasta que, gracias a tirar de ese hilo, pude saber toda la historia de este maestro. Es una experiencia personal. A continuación, Enrique Berzal pues, nos va a hacer unas cosas. Vale. Muy bien. ¿Se oye? Se me oye. Bien. Muchas gracias. Enhorabuena a la Federación de Enseñanza del UGT, sobre todo también a Sergi por este documental y por recuperar la memoria de este maestro, que no deja de ser, a mi entender, también una categorización del afán educativo de la Segunda República. Yo aparezco aquí quizás porque me han invitado como autor de alguna que otra investigación sobre la represión, sobre la guerra civil, represión del franquismo en Castilla y León, porque aunque pueda parecer mentira, Castilla la Vieja y León no fue única y exclusivamente la capital de la cruzada, por ese triángulo Valladolid, Burgos, Salamanca, sino que aquí es verdad que aquí el levantamiento militar de 1936 triunfó rápidamente, pero también se sufrió muchísimo, como está acreditado en diferentes investigaciones que se están llevando a cabo, y especialmente se sufrió en el ámbito educativo. Yo creo que el ejemplo de Antonio Benages lo que nos viene yo creo que señala dos cosas. En primer lugar, el magnífico esfuerzo educativo de la Segunda República. Secularmente España, el Estado español, no se puede decir que cuidase bien la educación. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, principio del siglo XX, podríamos decir que la educación es una asignatura pendiente para el Estado español. Yo creo que el esfuerzo educativo de la Segunda República es digno de elogio en ese terreno, sobre todo contextualizado en la época en la que nos encontramos. Su labor en el sentido de mejorar la educación de los maestros, mejorar las infraestructuras, la inspección de enseñanza y evidentemente las técnicas pedagógicas es fundamental. Yo creo que ahí en este caso se ve, el método Freinet es evidente, ¿no? Y por lo tanto en la figura de este maestro se ve que en una España en la que en cierto modo y en ese terreno estaba pues, bastante atrasada del contexto europeo, que llegue un conjunto de maestros educados, formados en la tradición de la instrucción libre de enseñanza, no deja de ser algo revolucionario en ese momento y no deja de ser algo rompedor, y más en el entorno rural donde la querencia tradicional era mucho más fuerte, donde el peso de una iglesia que en ese momento era una iglesia furibundamente antirrepublicana, era más evidente. Por lo tanto, yo creo que este documental y sobre todo el libro que yo me he descubierto gracias a la UGT destaca esta meritoria labor educativa de la Segunda República que no puede ser olvidada. Yo creo que también este acto de hoy supone ligar, y creo que es algo positivo, la recuperación de la memoria histórica por los historiadores. No es lo mismo, porque cada uno tiene su ámbito de actuación y cada uno tiene su función. La memoria histórica quiere restañar o hacer justicia a una serie de personas que se consideran vilipendiadas. El historiador tiene otra función. Pero es verdad que hay ahí un momento y hay ahí un conjunto de datos y de actividad complementaria que nos están viniendo los historiadores muy bien. De hecho, si no fuese en gran medida por la labor que llevan a cabo las asociaciones, pues habría muchísimos datos cuantitativos y cualitativos que no podríamos transmitir en los libros de historia. Eso es evidente. Eso es evidente. ¿Por qué el maestro eso es algo importante cuando tiene lugar la sublevación contra la legalidad republicana? ¿Por qué el maestro
es el foco de la diana.